Bendiciones, hermanos, hermanas, bendiciones en esta tarde. Bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra de Dios a través de Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura, aquí en California. Bienvenidos, una bendición para cada uno de ustedes, sabiendo y entendiendo que es promesa del Señor, que los ha guardado, los ha protegido. Y gracias por ser parte de este encuentro que 1 o 2, 3 veces por semana a veces tenemos para compartir la bendita palabra de Dios. Vamos a estar hablando hoy de un tema, la palabra aquí, el apóstol Juan nos muestra lo que se llama el espíritu de anticristo o el espíritu de error. Vamos a estar desarrollando a qué se está refiriendo el apóstol Juan. Pero primero vamos a ir a la escritura, hermano. Vamos a ir a 1 de Juan 4. Ojalá que usted tenga su Biblia con usted, su teléfono, lo que usted utilice para leer la palabra de Dios. 1 de Juan 4. Vamos a leer del 1 al 6. Así que vamos a leer, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, gracias, bendito Hijo, gracias, bendito Espíritu Santo de Dios, por darnos, Señor, la oportunidad de compartir la preciosa palabra, la perfecta palabra de Dios, la Biblia. Señor, bendito Padre, nos ponemos en tus manos, suplicándote, Señor, que en el nombre de Jesús tú quiebres toda interferencia, toda distracción que quiera llegar a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, que están escuchando y escucharán la palabra de Dios a partir de este momento. Señor, guárdanos, protégenos, por favor, en el nombre de Jesucristo. Nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto. Amén, amén, gloria a Dios. Ahí en el capítulo 4, el versículo 1, el apóstol Juan nos da el primer comando y nos dice: no creáis a todo espíritu. En realidad, en el original, en griego, el apóstol Juan está diciendo: dejen de creer a todo espíritu. No es tanto un consejo. En realidad, muchos de los discípulos de Juan tal vez estaban escuchando ya personas que estaban hablando a través de un espíritu de error o del espíritu de anticristo, no del anticristo. Hay veces que confundimos eso, ¿verdad? Claro que el anticristo va a tener un espíritu también, va a ser un ser creado, pero desde el tiempo de Juan, lo dice la palabra, entendemos que había un espíritu o varios espíritus de maldad que provocaban que las personas cambiaran la doctrina, blasfemaran contra Dios, llamándose justos o haciendo ver que compartían la sana doctrina. Por eso llamamos el espíritu de anticristo. Es interesante que los órganos del ser humano pueden ser utilizados para dos influencias: para utilizar y escuchar el espíritu del mundo o para escuchar el Espíritu Santo. Hay dos maneras que sus oídos y los míos, nuestros ojos, nuestro entendimiento puede recibir lo que nos rodea. Podemos recibir algo a través del espíritu del mundo, o el espíritu de error, o el espíritu de anticristo, o a través del Espíritu Santo. Cuando el mundo nos quiere compartir algo
donde no entra la presencia de Dios, donde no entra la palabra de Dios, donde no entra el poder de Jesucristo y lo que Jesucristo es. Cuando recibimos ese tipo de cosas, estamos recibiendo algo que está representado por el espíritu de error, el espíritu del mundo, el espíritu de anticristo, lo que no pertenece a Cristo, lo que suplanta a Cristo, lo que puede estar aparte de Cristo, lo que es importante como Cristo. Esto es muy importante, hermanos, en este tiempo tan difícil para la iglesia de Cristo. Muchas veces, y acá el apóstol Juan nos pide, por favor, dejen de creer a lo que muchas veces viene a través de personas que hablan comandados, utilizados por el espíritu de error, espíritu del mundo, espíritu de las tinieblas, espíritu del anticristo, o de anticristo, como usted le quiera llamar. Las filosofías, las sectas, el ateísmo, al día de hoy la mayoría de los colleges, de las universidades, el humanismo, la nueva era, el budismo, todo lo que usted pudiéramos nombrar por horas, todos los ismos que se han creado a través del raciocinio del hombre, guiado por un espíritu de error o espíritu de anticristo y no el Espíritu Santo. Todo lo que nos rodea, normalmente, si no lo probamos con la palabra de Dios, va a ser traído por un espíritu de error o un espíritu que no acepta a Cristo como única y absoluta verdad. Fíjese ahí en el 4.1 que dice: amados, no creáis, en el original en griego, no crean, dejen de creer a todo espíritu, sino probad. Ahí la palabra probad en griego está muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque está relacionada con la manera en que el metalúrgico o la persona que trabajaba con metales, aún en aquella época, qué elementos utilizaba para probar los metales y conocer qué identidad tenía el metal que estaba probando. ¿Era oro? ¿Era plata? ¿Era cobre? ¿Era bronce? ¿Era hierro? De alguna manera, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo acá: ustedes tienen que utilizar una herramienta, tienen que utilizar herramientas para entender qué están recibiendo y de qué manera lo están recibiendo. Muchos lo traen como palabra de verdad, pero el Espíritu Santo, hermanos, nos va a hacer saber realmente. Nos vamos a sentir inquietos cuando algo no está caminando de acuerdo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Aún un mensaje angelical debiera ser probado por la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Ahí en Gálatas 1.8, cuando el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas que estaban siendo engañados por un espíritu de anticristo, porque estaban siendo convencidos de volver a la ley de Moisés, ahora que habían recibido a Cristo como Señor por gracia, habían sido salvos por gracia. Y el apóstol Pablo les dice: si aún de mí o de un ángel del cielo ustedes escuchan un evangelio diferente, que sea maldición, que sea anatema, que sea maldito, tanto el que lo trae como el que lo escucha. La lucha del espíritu de error contra el cristiano es principalmente, hermanos, hermanas, cuando se siembran dudas en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. Hay muchas sectas, muchos grupos, muchas pseudo religiones, aún los grandes centros educativos, muchas veces van por el lado donde no niegan drásticamente que hay un Dios, o que hay una sola palabra de Dios, o que hay un solo Espíritu de Dios, o que hay un solo Jesucristo, Hijo de Dios. Lo arman, lo disfrazan, lo acomodan de tal manera donde comienzan a sembrar dudas en la persona que está firme en su fe. Podemos estar firmes en la fe, pero si dejamos de probar, como el metalúrgico prueba los metales, si dejamos de probar lo que estamos recibiendo horas y horas por día, hermanos, aún nosotros podemos llegar a ser confundidos, podemos llegar o se puede llegar a sembrar duda
en tu mente y en mi mente, en nuestro corazón. El 4.1 sigue diciendo, sino probad los espíritus si sean de Dios. Acá viene el por qué Juan nos dice esto. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Algo que ya estaba al final del primer siglo muy arraigado en la falsa doctrina era el docetismo o docetismo. Estos falsos profetas negaban la divinidad de Cristo, negaban la humanidad de Cristo, decían que solamente había sido una aparición o un fantasma sobre la tierra, negaban que había nacido de una virgen, negaban la muerte en la cruz, negaban la resurrección. Y usted dirá, pero pastor, entonces, ¿cómo estaban en iglesias cristianas fundadas por Juan? Bueno, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Usted cree que al día de hoy, en toda iglesia cristiana, el 100% de las personas sostienen, creen y le hablan a otros de una doctrina sana, bíblica? Desde ya le digo que no. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Claro, los que seguían al docetismo ya era algo demasiado extremo, ¿verdad? Entonces creían en Jesús como un hombre normal, a lo mejor como un buen maestro, pero nada más. Es interesante que debemos entender que los órganos para hablar de los falsos profetas son utilizados por un espíritu de error o de anticristo. De otra manera, cuando recibimos palabra a través de alguien que lo trae de manera bíblica, guiado por el Espíritu Santo, basado en la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que guía la boca, las palabras, los pensamientos, las oraciones de aquel o aquella que está compartiendo la verdadera palabra de Dios. Los órganos del ser humano, aunque mucha gente no lo entiende o no lo ve de esa manera, pueden llegar a ser utilizados por el mundo de maldad. Por eso el apóstol Juan acá nos pide, dejen de creer a todo espíritu, prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjense el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, toda persona, todo ser creado, todo hombre y mujer que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es de Dios. Ahora, ¿cómo conocemos si una persona realmente está siendo influenciada por el Espíritu Santo? Cuando la persona confiesa sin ninguna presión, sin tener vergüenza, y declara, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que murió y resucitó al tercer día, que murió en la cruz por mis pecados. Cuando declaramos esto, y parece tan simple, yo creo que Jesucristo ha sido encarnado en un hombre, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha sido encarnado en un hombre y murió por mis pecados. Hombre, Dios, pero pagó como Dios los pecados del hombre. ¿Qué condiciones o consecuencias, mejor dicho, tiene esto que yo declaro o usted cuando declaramos quién es Cristo? Primero, estamos declarando Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, Jesús es el Mesías esperado por el pueblo escogido por Dios, que era Israel. Segundo, estamos declarando el Dios creador, el Logos, la palabra divina. ¿Se acuerda Juan 1.1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo con V corta pero mayúscula. Es Cristo. Creo entonces que el Dios creador se encarnó en un hombre a través de una virgen para vivir una vida perfecta y morir en la cruz por los pecados del hombre, como usted y como yo, pecadores, desde que nacemos. Ahora, sin ofender a nadie, por ejemplo, la doctrina de Roma de la Inmaculada Concepción de María ha venido a través de un espíritu de error y de un espíritu de anticristo. Le digo por qué. Si María nació sin pecado, de alguna manera Cristo no fue humano como tenía que ser
para morir por los pecados del ser humano. Esta doctrina echa por tierra la declaración que nos pide Juan. Confesamos que Jesucristo ha venido en carne a través de la Virgen María, que nació con pecado como cualquiera y necesitó de su propio Hijo como Salvador para compartir la eternidad junto con todos nosotros. Se da cuenta que hay veces que es tan fácil deslizarse en una declaración o en una palabra. Hay veces que tenemos esa secta que golpeas las puertas cada sábado. ¿Cuántos cristianos han sido o seguirán siendo engañados con palabritas, con frases? ¿Cuántas veces me han dicho, pastor, yo tengo esta pregunta, tengo una persona que me comparte supuestamente la Atalaya o otra Biblia, yo tengo esta duda, me cambian las oraciones, me ponen algo diferente de quién es Jesús? Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado en este tiempo más que nunca. Espíritu de error, espíritu de anticristo, espíritu del mundo. Amén. Tenemos que tener antes que nada claro quién es Cristo, a qué vino Cristo, cómo vino Cristo, cómo vino Cristo. Estuvimos hablando de doctrinas como la Inmaculada Concepción de María y tantas otras cosas que a través de la Iglesia apóstata conocemos que han sido elaboradas por el hombre. ¿Por qué? Porque han sido traídas y escritas por un espíritu o a través de un espíritu de error o de anticristo. Fíjese el verso 3, 1 de Juan 4:3. Por el otro lado, dice Juan, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan 2000 años atrás nos está diciendo, ya está. ¿Se imagina ahora? ¿Se imagina ahora con el bombardeo que usted y yo recibimos cada día a través de televisión, teléfonos, radio, libros, iPads, todo lo que usted y yo nos bombardea cada día? Muchos se disfrazan de, como dice la palabra, ¿verdad? Son lobos vestidos de ovejas y hablan bonito, pero tengamos cuidado con las palabras. Tengamos cuidado, hermanos, hermanas, con lo que recibimos. Recuerde que el espíritu de error comienza a echar raíces en mi alma cuando empiezo a dudar de una sola palabra, de una sola frase, de un capítulo, de un libro de la palabra de Dios. Tengamos cuidado con eso. Así trabaja el espíritu de error. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Pudiéramos leer, todo espíritu que destruye o anula en carne la llegada de Jesucristo. Todo espíritu que destruye o anula en carne la venida de Jesucristo. Muy importante esto. Dice el apóstol Juan, el que declara eso no es de Dios. No, hay muchos que dicen, yo creo que fue un gran hombre, un gran profeta, un gran maestro. Bueno, a lo mejor fue llevado al cielo, pero no, que Dios encarnado en un hombre, no, es imposible. Y muchas veces cuando se le pregunta, pero tu religión sostiene eso. Y bueno, se creen algunas cosas y porque a mí me han dicho que hay que creer eso, pero hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. ¿Qué dice nuestra boca en cuanto a quién es Cristo y qué recibimos? ¿Qué recibimos de quién es Cristo y a qué vino Cristo? Todo espíritu que destruye o anula la llegada en carne de Jesucristo no es de Dios. Dice el apóstol Juan en el 3, este es el espíritu del o de anticristo, que no solamente va a estar en el anticristo literal, cuando gobierne por 7 años sobre la tierra, no solo va a tener un espíritu de anticristo, va a estar guiado por el mismo Satanás y absorbido y va a estar constantemente y totalmente poseído por Satanás. Pero aún en este momento, gobernando desde el mundo de tinieblas y desde hace por lo menos 2000 años, lo declara Juan, hay
espíritus inmundos que de alguna manera provocan que los falsos profetas hablen, convenzan, cambien lo que dice la Escritura de cómo llegó Cristo Jesús a ser hombre perfecto para morir por el pecado del hombre imperfecto desde el jardín del Edén. Juan nos muestra nuevamente la existencia de dos únicos grupos, hermanos, que habitan esta tierra desde Adán y Eva: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Allá en Juan 8:44, ¿se acuerda cuando el Señor Jesucristo le dice a los fariseos: ustedes son hijos del diablo? Los fariseos creían que eran salvos, creían que eran los primeros en ir al cielo, supuestamente con Dios, con el Dios creador, con Jehová. Y el Señor le dice: antes que ustedes van las prostitutas al cielo, antes que ustedes van los cobradores de impuestos. ¿Por qué? Porque las prostitutas, los cobradores de impuestos, los pescadores, los pobres, los mendigos de esa época estaban recibiendo el Espíritu de verdad cuando Cristo hablaba, cuando los apóstoles hablaban, y eso les daba la vida eterna. Mientras que los otros estaban escuchando, seguían escuchando y seguían creyendo todo lo que les llegaba a su mente y su corazón a través de un espíritu de error o un espíritu de anticristo. El ecumenismo es un engaño de Satanás. La unión de las iglesias, como se está favoreciendo desde el año 50, 52, desde Roma también. Juntarse todas las creencias y hacer una oración al final y compartir estrategias para que todos crean en Dios. La pregunta mía es: ¿en qué Dios? ¿En qué espíritu? ¿Y de qué Dios? ¿A quién le están orando? ¿A qué espíritu de error o a qué espíritu de anticristo le están orando? Para que siga engañando las masas en toda la tierra, lamentablemente, o por lo menos la mayoría de ellos. Fíjese que dice el 4:4 de Primera de Juan: hijitos, vosotros sois de Dios. Eso incluye a nosotros. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué interesante que el espíritu de error nos quiere, hermanos, esclavizar a través, el mismo Pablo la llama de la llamada ciencia, el humanismo, el relativismo, el gnosticismo. Cerrá tus ojos, hace que tu espíritu sea uno con el universo y vas a conocer las verdades de la creación. Eso viene del mismo Satanás. Ese tipo de comentarios, consejos. Usted sabe que en California ya las escuelas primarias, a no ser que usted como padre diga yo no quiero que lo hagan, la mayoría de las escuelas en diferentes distritos están implementando o piensan implementar clases de yoga y meditación trascendental en nuestros niños, en nuestros nietos. No lo permita, no lo permita. La falsamente llamada ciencia la declara el apóstol Pablo. El ecumenismo, el humanismo, el relativismo, el gnosticismo. ¿Sabe qué? Dice Juan: pero nosotros los hemos vencido, porque hemos creído el Espíritu de verdad, hemos creído la palabra del Dios creador. Ya hemos vencido al mundo. Un tema recurrente también en tantas cartas de Pablo. Somos victoriosos en Cristo. El problema, hermanos, es que ahora depende de nosotros, mis órganos con los que recibo el mundo exterior, que permito que trabaje en mi mente, en mi alma, en mi corazón. Ya eso depende de mí. La salvación en Cristo no la puede quitar nadie. Si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, somos salvos, pero el Señor no puede poner un tipo computadora para dejar o para permitir que pase o no pase lo que conviene a mi alma y a mi creencia. Eso depende de nosotros. El verso 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo quiere oír palabras que les hagan sentir bien, que no se les exija que hay que arrepentirse,
Y no hace falta declarar que hay un único, absoluto, perfecto y eterno Salvador. Jesucristo de Nazaret es su nombre. El espíritu de error encuentra eco en las personas que no tienen aún una naturaleza regenerada, aquellos que todavía no lo han confesado como Señor y Salvador al Hijo de Dios. Pero, hermanos, hermanas, hay veces que aún en personas que conocen la palabra, la comezón de oír, el desánimo, el anhelo de encontrar una solución a lo mejor a la prueba por la que están pasando. Hay veces que hemos visto personas cristianas que conocen la palabra de Dios, que han comenzado a escuchar espíritus de error o espíritus de anticristo a través de lo que llega como doctrina sana a sus vidas. Aquellos que escuchan, conversan, reciben información a través de emociones, la experiencia humana o las opiniones de los demás, fuera de la palabra de Dios. Las máximas están muy lindas, pero tengamos cuidado cuando a lo mejor a través de los medios de comunicación yo examino y miro muchas veces, ¿verdad?, personas que tengo como amigos en el internet, y está precioso un versículo bíblico o un versículo bíblico y un pensamiento, pero es triste que a veces observo que personas que tienen a Cristo por décadas en su corazón comienzan a compartir ideas, pensamientos, buenos deseos que no tienen base bíblica. Qué triste. Tengamos cuidado. No empecemos a caer en el espíritu de error y, lo que es peor, no empecemos a sembrar en otros, hermanos, el espíritu de error, porque la disciplina del Señor puede ser grave contra nosotros. ¿Se acuerdan cuando la palabra de Dios ahí en Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes? Nos pide, por favor, Santiago, no quieran tener el título mucho de maestros, porque lo que hables hay que investigarlo, tiene que ser bíblico, tiene que estar con una doctrina sana, porque si no, no solo estás confundiendo tu vida espiritual, estás confundiendo la vida de los demás. Y muchas veces podemos estar siendo utilizados para hablar a través de un espíritu de error y no a través del Espíritu Santo. Ya para terminar, Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. Fíjese qué preciosa la declaración del apóstol Juan. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Para concluir, hermanos, hermanas, si usted tiene a Cristo como Señor, si lo ha confesado como Salvador, nosotros estamos en armonía con el Dios Creador a través de la comunión del Espíritu Santo, con el Padre, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso el Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. Nunca pensemos que podemos acercarnos al trono de la gracia por nuestros méritos o por nuestras buenas ideas o por mi servicio al Señor. Siempre el intermediario es Cristo. Y a través del Espíritu Santo de Cristo es que tenemos esa comunión con el Dios Creador. Otra forma de entender lo que dice Juan en el verso 6, en el original, el que persiste en conocer a Dios, nos oye. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10 años. El que persiste en querer conocer al Dios verdadero, hermanos, te va a escuchar en algún momento de su vida. Porque el Espíritu de verdad va a ir removiendo de alguna manera de esa mente y ese corazón que todavía no es regenerado, de esa alma no regenerada, va a comenzar el Espíritu Santo a ocupar lugar en la mente, en el corazón, y la persona finalmente un día va a decir, yo quiero que me hables de ese Cristo que tú dices que ha cambiado tu vida y que te ha dado la salvación. Un buen comentarista bíblico dice, el éxito de un buen sermón la mayoría de las veces no depende del orador, depende del corazón con que cada oyente se detiene a escuchar el Espíritu de verdad a través de la Biblia.
el éxito de un buen sermón, la mayoría de las veces, no depende del orador, sino del corazón con que cada oyente se detiene a escuchar el Espíritu de verdad a través de la Biblia, la palabra de verdad. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque nosotros hemos recibido el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por guardarnos de toda falsa doctrina, de toda maldad, de toda secta, de toda, Señor, idea que ha surgido del corazón y la mente del hombre, no de Dios. Yo te pido por cada hermano, cada hermana, sus familias, sus liderazgos, su tiempo de devocional, su lectura de la palabra. Señor, por favor, ayúdanos a nunca desviarnos de la palabra de verdad. Que nunca, Señor, demos oídos abiertos, que nunca tengamos ese deseo de seguir escuchando un espíritu de error o un espíritu de anticristo, por más que sean lindas las palabras, lindos los comentarios. Por favor, Señor, que rápidamente podamos reconocer que debemos dejar de escuchar, de ver algo que no viene de tu trono de gloria y que no viene a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos todo esto, Padre, por favor, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cristo vive. Bendiciones.